Ya. Estimadas comunidades educativas, estamos junto a Eduardo en una nueva cápsula de la Comisión de Acompañamiento para profesores, profesoras y estudiantes. Y en esta oportunidad nos encontramos en el periodo de transición del programa, eh, por lo que tuvimos que aplicar una encuesta socioemocional a distintos eh, directivos de las escuelas, y en muchas de las escuelas se repitió eh, la necesidad de poder abordar la temática que hoy día nos convoca. Y la temática del día de hoy, como ustedes pueden ver, es duelo infantil. Y consideramos que la mejor manera para poder abordarlo es a través de brindar algunas orientaciones para todos los adultos y adultas que trabajan con niños y comparten con niños, niñas y adolescentes en los contextos comunitarios de las escuelas de Recoleta. Así que vamos a hacer una breve revisión con algunos aspectos que consideramos que son bien importantes para poder acompañar los procesos de duelo de los niños que sufrieron tantas pérdidas durante este periodo de pandemia. Bueno, vamos a partir revisando las dimensiones de la muerte desde la perspectiva adulta. La muerte no la comprendemos siempre de la misma forma, sino que esta va variando a lo largo del tiempo, porque vamos adquiriendo un pensamiento cada vez más abstracto, vamos dejando un pensamiento mágico eh, eh, cuando somos niños y niñas, o vamos dejando el pensamiento concreto también. Así que las ideas claves que tenemos en relación a la muerte son que, en primer lugar, el cuerpo, cuando nos toque morir o alguien muere, es que el cuerpo ya no funciona, en primer lugar. O sea, no reacciona, pierde temperatura, etc. La segunda idea es que el cuerpo ya no siente. O sea que la persona ya no se encuentra allí, en el lugar, por ejemplo, si estaba en un hospital, ya no está en ese hospital; si estaba en su casa, ya no está en esa casa, está en un plano distinto. Y eso lo podríamos pensar, por ejemplo, en las personas que tienen creencias religiosas. La muerte universal, que es algo que nos ocurrirá a todos en algún momento. La muerte es inevitable, que no podemos evitar morir. Y que la muerte es irreversible, o sea que no podemos volver de la muerte. Todas estas ideas que para nosotros como adultos y adultas son bastante evidentes, para los niños y para las niñas no lo son. Y a medida que van creciendo, van tomando perspectiva y van conociendo y tomando conciencia de que la muerte implica cada una de estas cosas. Porque, por ejemplo, un niño puede llegar a pensar que si alguien muere, puede que vuelva. Puede llegar a pensar eso. O sea que podría llegar a pensar que la muerte es reversible. Vamos a continuar. Algunas ideas importantes que queremos destacar antes de comenzar, como adentrarnos en materia, es que la sobreprotección en torno al duelo puede ser algo bien perjudicial para los niños, porque si los niños y niñas perciben que está ocurriendo algo extraño y nadie les explica lo que está ocurriendo, los niños y niñas, como son tan ocurrentes, van a recurrir a sus fantasías, a su imaginación, por ejemplo, y esto puede provocar miedo, angustia y confusión que va a ser en verdad bastante innecesaria. Es por eso que es muy importante que como adultos expresemos los sentimientos que tenemos respecto al duelo, como mostrar que sentimos pena, mostrar que sentimos impotencia, frustración, y hablarlo abiertamente. Y como lo vamos a replicar varias veces durante la cápsula, que lo podamos hacer de forma honesta y con las palabras adecuadas dependiendo de la edad de los niños y las niñas. Y algo que hemos insistido harto en todas las cápsulas que hemos trabajado como comisión es en el tema de las emociones,
en primer lugar lo que tenemos que hacer es enseñar a los niños y niñas a identificar, a nominar, a poner nombre a las emociones que sienten, para que luego los niños y las niñas puedan expresarlo. Porque si yo no sé qué es lo que me está pasando, va a ser muy difícil que yo después lo pueda expresar. Y otras consideraciones que queremos relevar es que es muy importante considerar que el nivel de actuación de las figuras de cuidado es uno de los factores de pronóstico más fuertes de los grados de adaptación del niño o niña frente a la pérdida de un ser querido. ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño o niña ve que su papá o su mamá se adapta, puede sobrellevar la pérdida de otro ser querido, es muy probable que ese niño o niña pueda sobrellevar también ese duelo. Como que en ese sentido la figura adulta se convierte en un modelo a seguir que, eh, que a pesar del dolor que provoca el duelo, lamentablemente en la vida hay que seguirla. Otra figura, otro elemento bien importante es qué pasa cuando la muerte es de una figura materna. Y no nos queremos referir solamente a las madres, porque las figuras maternas pueden referirse a veces a tías, pueden referirse a abuelas, o a otras personas que ejercen esa figura. Y cuando desaparece esa figura, cuando muere esa figura, presagia o pronostica, como podríamos decirlo con las palabras anteriores, una gran cantidad de cambio en la cotidianidad de las familias, porque las mujeres generalmente han tenido ese rol en las familias como de articular todo lo que ocurre en el ámbito de lo doméstico, y además se pierde un ancla emocional súper importante en la familia. Y por la última consideración que queremos hacer es que en el caso de los adolescentes, cuando han perdido, por ejemplo, uno de sus progenitores o una figura que sea de mucha importancia para ellos, refieren muy constantemente sentirse muy distintos a sus pares. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no se sienten entendidos. Porque claro, uno podría pensar que ellos hacen la pregunta ¿por qué a mí? Y ¿por qué a mí en este momento además? Porque uno no pensaría que un papá, una mamá, una figura de cuidado fallezca cuando yo soy joven todavía. Y por eso la sensación de incomprensión, por ejemplo, de ver que tus amigos o tus amigas se junten con sus papás, los vean, celebren, compartan, vayan a la peluquería, cualquier cosa. Claro, señalar que igual en esta etapa, la adolescencia, ¿no es cierto? Ustedes deben saber, es una etapa llena de cambios, ¿no es cierto? Cuestionamientos. Entonces, obvio, vivir una situación como esta va a tener un impacto mucho mayor, ¿no es cierto? Como decía Carlos, van a tender a compararse mucho más con sus compañeros y compañeras, ¿no es cierto? Con sus pares. Así que hay que poner un especial ojo, ¿no es cierto?, en esta etapa del desarrollo. Sí, súper. Claro, eso es algo que queremos hacer harto énfasis, igual lo que decía Eduardo. Más que pensar en edades propiamente tal, hay que pensar en momentos del desarrollo. Y por eso pensar en si pueden reconocer como estas características o estas dimensiones de la muerte, por ejemplo. Porque puede que un niño de 5 o 6 años sea capaz de entender, y no solamente entender a nivel cognitivo, sino a nivel como que sea capaz de integrar como toda esa vivencia, que quizá un par de la misma edad, que por distintas experiencias vitales u otras cosas, no sea lo mismo. Y algunas reacciones frecuentes que ocurren en el caso del duelo es, en primer lugar, y yo creo que es algo que vemos muy habitualmente cuando nos enfrentamos al duelo, es la tristeza y la negación de lo acontecido. La tristeza que se puede manifestar en llanto, distintas formas de que podemos ver la pena,
Y la negación es desestimar lo que ocurre, como decir, ah, no, esto no ocurrió, o cualquier otra forma de negación. En relación a la rabia que produce el desamparo, en este caso de los niños, porque los niños se van a hacer mucho la pregunta, como lo vamos a ver después, de quién los va a cuidar. Ese desamparo se puede expresar en hostilidad frente hacia el difunto que los deja solos o solas, o hacia otras personas. Como, oye, pero si esta persona que falleció me dejó, ¿por qué tú no lo harías? Puede ser una pregunta bastante razonable cuando uno no tiene la capacidad de pensar de forma abstracta, por ejemplo. El miedo al abandono, lo que puede provocar que se busquen otras figuras de cuidado, como si yo me siento solo voy a buscar de forma bastante espontánea otras figuras de cuidado para no sentirme solo o sola. El temor de que mueran otras personas, lo que puede generar pánico y ansiedad, que va muy en la línea de la rabia frente al desamparo, el miedo al abandono que conversábamos recién. La culpa, esto es bien particular en el caso de los niños, la culpa por haber causado la muerte. Como hay veces que los niños piensan que algo que ellos hicieron o ellas hicieron provocó, por ejemplo, un malestar tan grande en la persona que falleció que eso detonó su muerte. Y eso va a ser súper importante descartar esa idea, porque eso tiene que ver con un pensamiento mágico de los niños. Y por último, dolores y afecciones corporales que pueden ser dolores de espalda, dolores estomacales, etc. Quería enfatizar algo respecto a las emociones que se mencionan acá en esta diapositiva, porque desde nuestros primeros años de socialización, ¿no es cierto?, se nos dice que hay emociones negativas, ¿no es cierto?, que son justo las que se mencionan acá, como la tristeza, por ejemplo, la rabia o el miedo. Entonces es importante empezar a dejar de lado esa visión que categoriza estas emociones como negativas y verlas solo como emociones, tal como la alegría, la calma, ¿no es cierto? También se encuentra la tristeza, la rabia, el miedo. Son emociones y reacciones, ¿no es cierto?, que ocurren inevitablemente porque somos seres humanos. Pues esta es una situación compleja, una situación anormal, ¿no es cierto? Y nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, responde a esto que está sucediendo en nuestro entorno, que sería la pérdida de algún ser querido. Así que es importante, ¿no es cierto?, normalizar y validar todos los tipos de emociones. Y estas emociones acontecen en un trayecto o en fases, como podemos ver. Aquí lo situamos como en 4 fases. Hay distintas formas de ordenarlo o de categorizarlo. La primera es de incredulidad o esta negación que conversábamos recién, y una sensación de irrealidad, como de esto no está pasando, no lo entiendo, como ¿por qué me está pasando esto a mí? Como podría decirse como coloquialmente, como me estoy volviendo un poco loco, como en esa línea. Después, la aparición de emociones desbordantes como la rabia, el enojo y la tristeza. Después, un retorno progresivo a la rutina. Y, por último, la aparición de una nostalgia lejana que es algo que nunca va a dejar a las personas que sufren un duelo. Como yo creo que es algo que es un pesar que siempre pervive con los deudos, el pesar por sus difuntos. Y a pesar de que este esquema sea bastante breve y bastante acotado, como pusimos arribita, no es un trayecto unidireccional, no es lineal, tiene avance y tiene retroceso. Tiene avance y tiene retroceso. Y el tiempo del duelo lamentablemente no tiene relación con los tiempos de el trabajo, no tiene relación con los tiempos del transporte público, no tiene relación con
el tiempo de la fiesta o de la pandemia, no tiene esos ritmos. Así que cada uno y cada una va a ir a su ritmo, no solamente en los adultos, sino que también en los niños y las niñas. Por eso se piensa en términos de que un duelo puede extenderse entre 1 año y medio, 2 años, como que esos términos son como bastante laxos. Y cómo expresar emocionalmente en el caso de los niños estas emociones son cosas que son bastante recurrentes en el trabajo que nosotros planteamos a lo largo de las cápsulas que hemos trabajado. Por ejemplo, trabajar con la elaboración de dibujos, la escritura de cartas, la escritura de poemas, la lectura de cuentos, con juegos y con el uso de imágenes de la naturaleza. Me quiero detener particularmente en las dos últimas porque en los textos aparecía mucho la importancia del juego, porque a nosotros como adultos como que nos desencaja un poco que los niños quieran seguir jugando a pesar de que haya un duelo. Y tenemos que recordar que la forma de expresión probablemente por antonomasia de los niños y de las niñas sea el juego. Si les quitamos eso sería como que a nosotros nos quitaran las palabras. Así que tenemos que no cuestionar eso, fomentarlo, acompañar ese juego, idealmente, para ver qué es lo que pasa en el juego, si aparece la muerte por ahí, etc. Y en el caso para poder ejemplificarlo un poco mejor, en el uso de las imágenes de la naturaleza tiene que ver con dar cuenta de que la vida tiene que ver con ciclos. Por ejemplo, ahora que estamos en otoño, no sé, que las hojas se caen, que los árboles se renuevan su follaje. O por ejemplo, que una imagen un poco más, quizá un poco no tan esperanzadora como la del otoño, que a veces vemos pajaritos que han muerto, que están en el camino mientras caminamos. Normalizar que la muerte forma parte de nuestras vidas, a pesar de lo doloroso que pueda ser. Y ahora vamos a revisar las necesidades de los niños que han perdido a sus seres queridos. Hicimos una adaptación porque esto está pensado principalmente en niños que han perdido a sus padres o madres, pero creemos que se puede adaptar súper bien a seres queridos en general. En primer lugar, como les comentaba hace un rato, necesitan saber que serán atendidos. Y ahí surge la pregunta, y puede ser, eso no les comenté anteriormente, que puede surgir de forma explícita o implícita. Hay niños y niñas que pueden decir, ¿quién me va a cuidar? Y lo pueden decir. Pero hay otros niños y niñas que no lo van a hacer. Pero esa pregunta se la van a hacer a ellos mismos. Puede que no la expliciten, puede que no la digan. Y un ejemplo de esto es que algunos niños se pueden empezar a portar mal para probar, como hacer una especie de gallito para ver si todavía siguen siendo queridos o queridas. Y en esos casos es súper importante mantener una disciplina, mantener ciertas reglas, porque estas les van a brindar seguridad, no en el sentido solamente como punitivo, sino que brindar una seguridad de que las personas que los están cuidando no los van a dejar solos o solas. Y respecto a esa rutina, ¿no es cierto?, de disciplina que mencionaba Carlos, es importante que los y las adultas que estén a cargo de estos niños, ¿no es cierto?, sean capaces de llegar a acuerdos respecto a cómo van a abordar estas situaciones, ¿no es cierto?, que no se desautoricen, para que los niños y niñas, ¿no es cierto?, no reciban como señales confusas de parte de los adultos. Sí.
Justamente, muy importante la coherencia en ese nivel. Y puede ser, y además puede ser bastante difícil mantener la coherencia en una etapa de crisis, por ejemplo, de un sistema familiar. También necesitan saber que no han provocado la muerte con su rabia y sus defectos, que es lo que les comentaba hace un rato, que aparece mucho la pregunta si ha pasado por mi culpa. Por ejemplo, puede tocar la mala suerte de que un niño o una niña haya visto por última vez a ese ser querido y le haya provocado un disgusto, por ejemplo, a esa persona, o esa persona ya estaba tan sensible o estaba tan irritable que cualquier cosa que le pasara se iba a molestar. Y el niño o niña puede llegar a pensar que él o ella provocó la muerte por ese disgusto, por ejemplo. No sé, y puede que alguien le diga, no irrite, por ejemplo, al abuelito o a la abuelita porque tiene problemas al corazón, por dar un ejemplo como que es bastante frecuente. Y porque además en la infancia nos enseñan mucho, por ejemplo, si nosotros le sentimos aversión a alguien, como que eso lo puede perjudicar, como esta idea de que yo le tengo mala a Eduardo, si yo le tengo mala, eso tiene efectos en él. Y como eso tiene efectos en él, mi mala disposición hacia él o mi mala actitud hacia él podría provocarle consecuencias negativas. Y esto en particular es bien, como que hay que tenerlo muy acompañado en el caso de los niños más chiquititos, de 4 o 5 años, 6 años máximo, porque como les comentaba, todavía tienen un pensamiento mágico, no es un pensamiento que tenga una lógica de, no, mi abuelo, por ejemplo, se murió porque tuvo este diagnóstico y este diagnóstico tiene estas consecuencias en su salud y falleció por esto, por ejemplo. Y no falleció porque yo le di un mal rato, por ejemplo. También y en la misma línea, necesitan saber con información clara sobre la muerte, las causas y las circunstancias de la muerte. Los niños, evidentemente, que todavía son muy egocéntricos y muy egocéntricas, se van a hacer la pregunta si les pasará a ellos la muerte. Y en ese sentido, habrá que explicarle a los niños y niñas en qué consiste un contagio y cómo funcionan las enfermedades en el sentido de cómo se transmiten, por ejemplo. Por ejemplo, ahora que estamos en una pandemia que tiene mucho que ver con el contagio, un niño o niña va a estar preocupada o va a estar más o menos enterado de que el coronavirus se contagia por la presencia de otros, por ejemplo, y por el contacto estrecho de otros. Pero, por ejemplo, en el caso de otras enfermedades, por ejemplo, no sé, vamos a seguir por ejemplo, con el problema del corazón que decíamos. Si alguien tiene un problema del corazón, el problema del corazón, a pesar de tener una base genética, no se contagia por el contacto de una persona a otra. Y esas cosas, aunque sean muy obvias para nosotros, hay que explicárselas a los niños, porque si no, el niño o la niña puede tener miedo de que su corazón pueda haberse afectado por haber estado en contacto con otra persona con una afección al corazón, por ejemplo. Y como comentábamos hace un rato, hay que explicar las cosas con palabras adecuadas a su edad e intentar hacerlo lo antes posible, por lo que conversábamos hace un rato. Porque si no, los niños van a empezar a fantasear, van a empezar a imaginar y se van a empezar a armar sus propias ideas sobre, puede que esto le esté pasando a mi tío, a mi tía, a mi abuelo, a mi abuela. Y puede que se crean preocupaciones innecesarias y demás. Y
y otra idea que es bastante aconsejable es no recomendamos utilizar eufemismos, en especial con los más pequeños, porque los van a entender de forma literal. Aquí con Eduardo queremos ser bien respetuosos con las personas, por ejemplo, que son creyentes, por ejemplo. Pero, por ejemplo, es bien peligroso decirle a los niños y a las niñas, decirles que, no sé, por ejemplo, que el abuelo o la abuela se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas van a entender literalmente que ellos se van a ir al cielo. Y puede que ellos quieran como seguir los pasos del abuelo o la abuela, por ejemplo. Creemos que cada uno puede tener su cosmovisión particular y es súper respetable además, pero esa idea confunde muchas veces a los niños y, y les dejan dudas, y además cuando hay personas en una familia que no tienen la misma cosmovisión o no tienen las mismas creencias, los niños quedan como bien como desencajados, porque por ejemplo, mi mamá me dice que mi abuelo se fue al cielo y mi papá me dice que no, que se murió, que está en el cementerio. Y mi tía me dice que está no sé dónde, que está en mi corazón, no sé. Y además, si están todas esas versiones, el niño o la niña no va a entender probablemente nada, solo se va a confundir y no sea beneficioso para él, para que esté más tranquilo, más tranquilo. También necesitan sentirse partícipes e importantes. Puede ser útil incluirle en las decisiones sobre el funeral, los aniversarios y las visitas al cementerio, porque se sentirán incluidos en esta toma de decisiones familiares, porque es muy habitual, y yo creo que todavía es muy habitual, excluir a los niños y las niñas de todos estos momentos, como pensar, no, ¿para qué van a ir al funeral si es algo aburrido, lo van a pasar mal, van a ver a gente llorando? Es mejor, antes de que hacer eso, preguntarle, oye, vamos a hacer esto, vamos a llevar a tu ser querido, no sé, en el caso del abuelo que estamos tomando, vamos a llevar a tu abuelo, por ejemplo, al cementerio, vamos a hacer una, no sé, una oración, vamos a conversar sobre él, no sé, la cosa que quiera hacer la familia. ¿Te gustaría ir? Y ahí darle la opción a los niños que puedan elegir, que digan, allá me gustaría ir un rato, no, prefiero quedarme aquí en la casa, o me gustaría estar contigo, me gustaría acompañarte, porque si no, es marcar una delimitación que lo hace sentir poco importante en la familia. Y en ese sentido es súper relevante igual contarles de qué se trata todos estos ritos, como de qué se trata un funeral, de qué se trata un velorio, por ejemplo, cómo son las visitas al cementerio, qué se hace, qué no se hace habitualmente, etcétera. Sí, recalcar esto porque es súper importante siempre darle el espacio para que ellos o ellas, ¿no es cierto?, los niños puedan tomar la decisión si asistir o no, en vez de prohibirles de plano u obligarlos a ir en caso de que no quieran. Y por ejemplo, si se le oculta que va a ocurrir esta ceremonia, ¿no es cierto?, según la visión de los padres, ¿no es cierto?, cuidarla, en un futuro igual el niño o niña se va a enterar de que esto ocurrió, se va a cuestionar, pucha, ¿por qué no me invitaron? ¿No es cierto? Entonces mejor siempre darles la opción de que ellos elijan si quieren o no quieren asistir, siempre teniendo las precauciones de explicarles, ¿no es cierto?, previamente de qué se va a tratar, qué va a ser lo que van a enfrentar en ese espacio, así que eso. Claro. Yo creo que no es un motivo como para generar una disputa familiar en un momento así además.
los niños y las niñas también necesitan una actividad rutinaria constante. ¿En qué sentido? Es posible que los niños y las niñas falten a la escuela o que dejen de ir a clases, en este caso virtuales. Sí, puede ser el caso que lo necesiten un par de días, por ejemplo, una semana. Pero para los niños y las niñas es súper importante mantener una rutina y que esta rutina considere la hora de levantarse que sea la misma, que la hora de comer sea la misma, la hora de hacer las tareas sea la misma, la hora de hacer las tareas sea la misma, la hora de conectarse a clase sea la misma, conversar con sus amigos sea lo mismo, que pueda jugar como conversábamos hace un rato, que puedan hacer actividades familiares. Probablemente la rutina sea algo que estabilice súper bien el funcionamiento de los niños y las niñas eh, tras un duelo. Claro, y en esa rutina ojalá también incluir espacios para conversar, ¿no es cierto? Proponerle así como, hoy quieres conversar, ¿no es cierto? Especialmente de la emoción. Tampoco obligarlo, sino que darle nuevamente la opción de abrir este espacio de diálogo, ¿no es cierto? De expresión de emociones con su adulto responsable. Y como hay que conversar con los niños y las niñas, como decía Edu recién, necesitan a alguien que escuche sus preguntas. Y tras la pérdida de un ser querido, es muy probable que los niños y las niñas planteen una y otra vez las mismas preguntas, y esto puede que sea como incluso un poco como jocoso para la familia, como hoy de nuevo estás preguntando esto, como, pero si ya te respondí, pues, ¿por qué le estáis preguntando a tu tía, y ahora a tu tío, y ahora a tu primo, y ahora a tu prima, o ahora a tu hermana? Esto los puede desconcertar a los adultos, pero ¿qué es lo que hacen los niños muchas veces? Es buscar corroborar que las respuestas que reciben son coherentes, que las respuestas que le entregamos, como en el caso de quién me va, como esta pregunta, como quién me va a cuidar, que esa persona que sea como la persona que responda yo te voy a cuidar, como que siempre le responda lo mismo, yo te voy a cuidar, yo te voy a cuidar, como que no sea como yo te voy a cuidar un día, pero al siguiente no. Y también necesitan maneras de recordar a la persona fallecida. Y una buena forma de hacerlo es crear un álbum de recuerdos en el cual el niño o la niña pueda guardar, por ejemplo, dibujos, cuentos, las cartas, como todas las formas de expresión emocional que comentamos hace un rato, fotografías u otros objetos que representen o que den cuenta de la memoria de la persona fallecida. Y una súper buena idea, como decía Eduardo hace un rato, es que esto sea una actividad familiar, que esto no sea una actividad que solo haga el niño o la niña por sí solo, sino que esto lo haga con sus papás, con sus figuras de cuidado, con sus tíos, con sus tías. Yo creo que entre más personas, mejor. Y esta actividad además puede ser realizada con materiales súper sencillos, con un cuaderno, con lápices, tijeras, pegamento. Y como, como solemos recomendar, si a alguien le resulta muy difícil acompañar este proceso de duelo de algún niño, de alguna niña o de algún adolescente, siempre está la opción de pedir ayuda a algún profesional. Como nadie va a ser mejor o peor padre o madre o cuidador o tío o tía o la persona que sea por pedir ayuda profesional. Como pedir ayuda en psicoterapia, por ejemplo, por un duelo es súper común. Y en este caso,
necesitar ayuda para acompañar a un niño o una niña, como yo creo que es algo súper, como que habla súper bien como de los recursos como de esa familia igual, como de darse cuenta de que a veces es necesario pedir ayuda. Claro, y eso, el pedir ayuda, no verlo nunca como una señal de debilidad de parte de la familia, sino como una oportunidad, ¿no es cierto?, de recurrir a ayuda de especialistas. También se puede recurrir, por ejemplo, a profesionales de la escuela para abordar también a los estudiantes. Así que estar siempre dispuesto a pedir ayuda cuando consideremos que es necesario, porque no todos y todas somos, ¿no es cierto?, superhéroes como para saber todo, cómo abordar esto de la mejor forma. Estamos probablemente en una situación que nunca en algunos casos hemos vivido, ¿no es cierto?, la muerte de algún ser muy, muy cercano, ¿no es cierto? Así que es importante saber identificar cuándo no somos capaces de abordarlo de forma autónoma y estar abierto a recibir ayuda de las redes que componen, ¿no es cierto?, nuestro entorno más inmediato. Con eso, con esa idea cerramos la presentación de hoy. Como decía Eduardo, la escuela también puede ser y es una red de apoyo súper importante, no solamente en los casos de duelo, sino que en cualquier caso de necesidad de ayuda, como para que puedan contar con sus escuelas, porque sabemos que están muy presentes para ustedes. Así que les damos las gracias por acompañarnos y nos vemos en otra oportunidad.